Saludos y muchas bendiciones para todos. En este momento le daremos continuidad al caso de la Copa Mundial de Excel que se realizó hace un tiempo. Básicamente, vamos a resolver en este video el nivel número 2 y explicaré varias técnicas en cuanto a su desarrollo. Sin más preámbulos, voy a pasar a leer las instrucciones para poder entender a qué se viene lo que vamos a desarrollar. Tira de un carrete 3 vueltas. Cada juego comienza desde el primer sector, pero los siguientes dos movimientos comienzan desde el último sector del turno anterior. El ejemplo que vamos a desarrollar que explican, aquí en la parte de la introducción, es este ejemplo que se muestra en el recuadro que estoy mostrando en este momento. La tira de carrete comienza en el primer turno en el sector 1. Recordemos que el sector número 1 es este de acá. Para este nivel solamente se trabaja con este carrete también. Y termina en el sector 18. ¿Por qué? Porque para el primer sector, o para el primer movimiento, perdón, se aplica una fuerza de 17. Como arranco en el sector número 1, 1 más 17 da 18. Y nuestro objetivo es calcular la cantidad de puntos anotados cada que yo hago un movimiento. En este caso, entonces, tendremos 50 puntos anotados. Luego, el segundo turno comienza en el sector 18, es decir, comienza donde quedó el primer movimiento, y después de hacer 3 círculos completos termina en el sector 12. Es decir, que después de que yo terminé en el sector 18, empiezo ahí, genero una fuerza de 51 que aproximadamente tiene que ver con 3 círculos completos. Recordemos que el carrete tiene 19 elementos. Termina en el sector 12 y en ese sector se obtienen 30 puntos anotados. Luego, el tercer turno comienza en el sector 12, donde terminamos en el anterior movimiento, y termina en el mismo sector después de hacer exactamente un círculo completo, es decir, otros 30 puntos anotados. ¿Cuántos puntos ha anotado un jugador en el total de los 3 turnos? Este es el objetivo. Es decir, que debemos sumar estos 50 más estos 30 más estos 30, lo cual dará como resultado 110 puntos como tal. En el nivel hay varios juegos donde tenemos varias fuerzas aplicadas al carrete y nuestra idea es poder acumular esos puntos en las celdas verdes. Para poder hacer esto, vamos a utilizar en primera instancia lo que tiene que ver con respecto a formulación no 365. Y allí explicaremos la base de todo el tema, luego haremos el tema con una función matricial, y luego lo haremos directamente de otra forma con 365 y finalizaremos con un bonus que tiene que ver con respecto a realizar todo en una misma fórmula y que se desborde hacia la parte inferior en todos los juegos del nivel. Empecemos. ¿Qué haremos acá? En primera instancia, lo que voy a hacer es, basado en la fuerza inicial, calcular cuántos puntos obtengo como tal. Esto no necesito construirlo desde cero, puesto que en la parte superior, en el nivel número 1, que fue el que resolvimos en el anterior video, tenemos la base del cálculo. Entonces yo puedo seleccionar completamente la fórmula en la barra de fórmulas, control C para copiar, escape para no dañar la fórmula y me voy a la parte inferior y lo pego. Lo único que debo cambiar acá en este caso, inicialmente hablando, es la celda hacia donde se dirige el tema del cálculo, que no es G39, sino que es la celda GCZ. Control Enter y ahí obtengo los 50 puntos del primer movimiento. Claramente no lo puedo dejar así, porque mi idea es poder acumular esos puntajes para cada uno de los valores que se encuentran en la parte derecha. Pero no puedo solamente calcular los puntos basados en la fuerza 51, puesto que aquí no estoy arrancando en el sector 1. Recordemos que de acuerdo con las condiciones de las instrucciones, siempre comienza en el último sector del turno anterior. Lo que quiere decir de que yo comienzo
en la acumulación de estas dos fuerzas, teniendo en cuenta entonces que no puedo colocar la celda sencilla, sino acumular las fuerzas a medida que voy avanzando hacia la derecha. Por lo tanto, no puedo colocar G60. Lo que voy a hacer es simplemente utilizar la función suma, donde aquí haré un rango acumulable expandible y fijaré la primera columna del primer rango, mientras que la segunda la dejaré libre. Esto lo que ocasionará es que al copiar la fórmula hacia la derecha, me calcule los puntos de la primera celda, en la segunda celda los puntos de la fuerza acumulada de las dos celdas y en la tercera la acumulación de las tres celdas. Aquí, para poder de que todo funcione a las mil maravillas cuando copie hacia la derecha, es necesario fijar completamente los rangos base que tiene que ver con respecto al carrete, que en este caso viene siendo la celda el rango S6, S24, y también el rango de los puntos, que es el rango B17, C24. Veámoslo. Rango del carrete S6, S24, y en la parte izquierda el rango de los puntos, que es B17, C24. Si lo hacemos de esta forma, vamos a ver, voy a seleccionar el dos puntos, F4, 1, 2, 3 veces. Selecciona el dos puntos, o puedes seleccionar el dos puntos con otra cosa, no hay problema. Y F4, 1, 2, 3 veces. Control Enter y copiamos hacia la derecha y obtengo efectivamente. Aquí ya habíamos comprobado lo del primer movimiento, aquí obtengo lo del segundo movimiento y aquí obtengo lo del tercer movimiento. Finalmente, lo que nos faltaría es sumar los tres puntajes para obtener el valor 110 que corresponde a la respuesta del ejemplo para el nivel 2 y que podemos extrapolar para cada uno de los valores que se encuentran en cada uno de los juegos del mismo nivel. Entonces, lo que puedo hacer es copiar, control C, luego selecciono hacia la parte inferior, presiono Enter y obtenemos el resultado. Aquí previamente ya había colocado igual a la celda que obtenemos en esta celda, inclusive lo puedo volver a hacer, puedo seleccionar el rango, igual a la celda que tenemos en la parte derecha, control Enter, y obtenemos el mismo resultado con las celdas en verde, lo que quiere decir que tenemos exactamente el problema bien realizado y de forma brutal. Por efectos de los formatos que quiero que se estipulen en cada una de las celdas, voy a copiar este rango de acá, control C, me voy acá, control al B chica M barra espaciadora Enter, ya expliqué este atajo de teclado en el anterior nivel, y lo mismo haré para este rango, control C, control al B chica M barra espaciadora Enter, y obtendremos nuestra primera respuesta con base en formulación auxiliar, sumando los valores al final para obtener la cantidad de puntos que ha obtenido cada jugador en los tres turnos que nos están mostrando. En esta segunda parte, lo que haremos es intentar calcular estas tres celdas en una sola fórmula para poder al final sumar estos tres puntajes y obtener el mismo resultado. Lo haré con formulación no 365, inicialmente hablando. Entonces, me voy a parar en la celda Q60 y me voy a basar en la misma formulación que ya realizamos anteriormente. Entonces voy a seleccionar todo, control C para copiar, escape para no dañar la fórmula, me paro en la celda Q60 y pego el resultado. Obtengo el mismo 50. Pero ¿cuál es mi punto? Necesito a partir de esta celda, a partir de este número que ya calculamos de forma acumulada con la función suma, calcular matricialmente la suma acumulada de las fuerzas que tenemos en las tres celdas de la parte izquierda. Para ello puedo utilizar una función muy interesante que se llama desref. Esta función tiene una particularidad. La mayoría de personas la utilizan para que a partir de una referencia se genere un desplazamiento de acuerdo como lo indique.
pero nuestra idea aquí es utilizar una técnica matricial brutal que se denomina crear arrays dentro de un array. Y para poder hacer eso, utilizamos inicialmente la función desref de la siguiente forma. Desref. En primera instancia establezco como referencia la primera celda que corresponde a la celda G60. Y luego lo que haré es lo siguiente. Voy a colocar punto y coma, no me voy a desplazar en filas, punto y coma, no me voy a desplazar en columnas, punto y coma, no le voy a cambiar o modificar el alto correspondiente, sino que modificaré el ancho. El ancho corresponde a que la referencia se va a ampliar horizontalmente hablando. En otras palabras, voy a colocar como un ancho el número 1. Si yo, por ejemplo, selecciono aquí la parte del número y presiono F9, obtengo el mismo 17, es decir, obtengo una matriz de una sola posición, control Z. Si yo coloco aquí el número 2, voy a seleccionar la parte del residuo en cuanto a su número se refiere, que es todo el de ref, presiono F9, observamos que obtenemos dos celdas dentro de la matriz, control Z, y si yo pongo 3, pues hago lo propio presionando F9 y obtengo una matriz con 3 resultados. ¿Cuál es mi objetivo aquí? Mi objetivo es poder colocar estos 3 arrays que les acabo de mostrar con un ancho de 1, con un ancho de 2 y con un ancho de 3 en un array. Es decir, que la primera posición del array base va a tener un ancho de una posición en celda. La segunda posición del array base va a tener 2 celdas en cuanto a su ancho. Y la tercera posición va a tener como ancho 3 celdas. ¿Cómo hacemos esto? En vez de colocar únicamente un número como ancho, voy a colocar una constante matricial horizontal 1, 2, 3. Si lo hago de esta forma, selecciono acá y presiono F9, no voy a observar el array dentro del array, pero sí voy a observar como tal el primer valor de cada uno de los arrays que está en la posición. Lo que quiero decirles es lo siguiente. El F9 no siempre es capaz de representar todos los valores que se están acumulando dentro de un array. Pero la particularidad de desref, lo cual la hace brutal para este menester, es que te permite guardar arrays dentro de arrays. Y esto, lo que quiero decirles es lo siguiente. En esta celda está guardada una posición. En esta celda, por decirlo, más bien en esa posición del array está una sola celda. Un solo valor, que en este caso es 17. En esta posición hay 2 valores. Esos 2 valores corresponden a estas 2 celdas que tenemos acá. Lo que pasa es que el F9 no es capaz de mostrar estos 2 valores en cuestión. Y en esta parte tenemos 3 valores. ¿Cuáles son los valores? Todos estos valores que tenemos acá, del 17, del 51 al 19. Cuando yo presiono F9, él solamente me muestra el primer elemento de las matrices que están guardadas dentro de esas matrices. ¿Y cómo les demuestro, control Z, que ahí hay 3 valores? Simplemente, si los sumo, voy a poder obtener el resultado. ¿Cómo? Lo voy a sumar a través de una función intérprete de esas matrices. No todas las funciones son capaces de sumar las matrices que están dentro de otra matriz. Pero hay una que sí es capaz de hacer esto, la que hace la magia es la función subtotales. La función subtotales, simplemente colocándole el argumento, el primer argumento que corresponde a la suma, que es 9, y como segundo argumento, la matriz que corresponde al array dentro de los arrays. Si selecciono acá el número y presiono F9, permítame acá, ahí está, perfecto. A ver, aquí me falta cerrar paréntesis, exacto. Ahora sí, selecciono acá, perfecto, es que había seleccionado la parte del 19 que era la parte del residuo. Le doy F9 y ahí obtengo directamente el resultado correcto. Miren, 17, 68 y 87. Este 17 corresponde a solamente la matriz de una sola celda.
Este 68 corresponde a la suma de los dos primeros elementos, 17 más 51. Y este 87 corresponde a la suma de los tres elementos que tenemos acá, 17 más 51 más 19. Brutal. Y esto, control Z, hará de que el residuo se calcule con cada uno de los elementos, luego inmediatamente se traiga el símbolo con la función índice y luego a partir de la función buscar B se traigan los puntos correspondientes. Todo este procedimiento se explicó en el nivel número 1. Dicho esto y presionando Enter, vamos a ver qué pasó por acá, coloqué un paréntesis de más, muy bien, Enter, obtengo el resultado correcto, el cual voy a copiar aquí en formato, selecciono Control C, Control Alt B chica, M. Observen, aquí obtengo los tres valores hacia la derecha. Pero mi objetivo no es mostrar ya esos tres valores. Lo hicimos acá en la parte auxiliar. La idea es de una sumar esos tres valores como tal. ¿Cómo lo puedo hacer? Simplemente voy a entrar acá y coloco la función suma envolviendo toda la operación. Si yo presiono Enter, obtengo el resultado correcto que corresponde a los 110. Vale la pena rescatar lo siguiente. Esta operación, si la están realizando en un Excel que no sea 365-2021, deben presionar Control Shift Enter. Dicho esto, podemos hacerlo acá. No necesito fijar la parte de las columnas, puesto que aquí no voy a copiar hacia la derecha en ningún momento. Para el tema del desarrollo, presiono Control Enter, Control C y puedo copiar hacia el rango de la parte inferior, verificando de que las celdas están calculadas de forma correcta. Muy bien, en esta parte, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya teniendo una forma de calcular la parte de la matriz, quiero comentarles que personalmente el DESREF trato de evitarlo en cuanto a soluciones con muchas celdas, puesto que la función DESREF es una función volátil. Ahora bien, podemos hacer esta misma configuración con ayuda de 365, aunque también hay otras técnicas con no 365 que no mostraré en este video para no hacerlo muy largo, pero básicamente hablando podemos hacerlo con 365, lo cual va a resultar mucho mejor en cuanto al rendimiento y así vamos haciendo preámbulo a la última solución que les quiero mostrar. Entonces, haremos lo siguiente. Voy a copiar toda la fórmula, Control C, escape para no dañar la fórmula, la pego en la parte derecha y lo que haré es modificar esta forma de calcular. Pero para hacer esto voy a mostrar la técnica en la parte derecha. La técnica a utilizar es la siguiente. Voy a utilizar, en este caso, la función suma, donde simplemente voy a armar un rango dinámico, como cuando lo hicimos en esta parte originalmente hablando, dentro del cual este rango dinámico o expandible va a tener fijada la primera columna, pero la segunda no. Eso es lo que hicimos en esta zona. Pero como lo voy a construir en una sola celda y voy a hacer que Excel itere en cada una de las celdas de rango que voy a definir a continuación, entonces no necesito fijar la referencia. Pero, ¿qué vamos a hacer acá? Lo que voy a hacer es directamente una función que me permite iterar. Esa función en 365 se denomina la función map. Si nosotros leemos la descripción, nos dice, devuelve una matriz formada por asignar cada valor de las matrices a un nuevo valor aplicando una expresión lambda para crear un nuevo valor. Explico esto en castellano. La función map es capaz de realizar cualquier operación que yo defina celda a celda iterando en la matriz para que al final él me genere una matriz resultante como resultado. Lo van a ver a continuación. Map. El array base o la matriz base, ¿cuál va a ser? Este rango que tenemos acá. Punto y coma. La suma específica va a colocarse o va a trabajarse directamente
basado en la matriz que yo tengo acá, pero celda a celda. Para poder hacer que la función map itere celda a celda, necesita la función lambda, donde él va a recibir un parámetro del array de la función map. Ese parámetro lo voy a llamar X, lo puedo llamar como yo quiera, y en esta X, Excel va a depositar cada una de las celdas que se encuentran en el map. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. La primera celda es fija, siempre va a ser G60, pero la segunda celda va a corresponder al parámetro que yo reciba del array de la función map, que va a ser la letra X. Es decir, que en primera instancia él va a realizar la suma desde G60 hasta el primer elemento de la matriz que yo tengo en el array de map, que es el mismo G60. Cuando yo itere, cuando X sea la segunda celda, pues él hará la relación entre la suma entre la primera celda y la segunda posición que corresponde al segundo X. Y para la tercera iteración, él sumará desde G60, que es fijo, hasta la tercera iteración que correspondería al número 19, lo cual es brutal. Es decir, que la matriz va a obtener en su primera posición la suma de la primera celda, en su segunda posición la suma entre la primera y segunda celda y en su tercera posición la suma de las tres celdas. Si cierro el lambda y cierro el map, obtengo el resultado completo. 17, que es el primer valor, 68, que es la suma de estos dos, y 87, que es la suma de estos tres. Brutal. Estamos haciendo el mismo procedimiento que hicimos con subtotales y de ref con ayuda de la función map y la función lambda. Pero como lo que yo quiero es que él itere estos valores y calcule tanto en qué símbolo cayó como el puntaje y luego lo acumule, esta parte del lambda la voy a colocar dentro de la solución que tengo en la parte izquierda, reemplazando la parte de subtotales por el map. Para hacer ello, voy a utilizar una herramienta brutal dentro de Excel que se utiliza genial para este tema de anidaciones dentro de funciones, que se llama la herramienta portapapeles. El portapapeles te permite guardar funciones, celdas, rangos, lo que tú definas, para poderlo pegar dentro de las fórmulas posteriormente. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero habilitemos el portapapeles en tu versión de Excel. Esto lo podemos hacer de la siguiente forma. Ficha inicio, grupo portapapeles y hacemos clic en este botón que aparece en la parte inferior derecha del grupo. Si hago clic allí, voy a borrar todo lo que tengo en el portapapeles. Les muestro dónde Excel graba todo lo que yo copio. Entonces, en la parte inferior voy a hacer clic en opciones para habilitar un atajo de teclado y no tenga que hacer esto después. Voy a hacer clic en opciones y esta opción por defecto aparece inhabilitada. Mostrar portapapeles de Office al presionar control C dos veces. Lo que voy a hacer es marcarlo, ya lo tenía marcado, lo desmarqué para que vean cómo se ve cuando no lo tengo marcado. Si hago clic allí, miren que ya está ya marcadita la opción sin ningún tipo de inconveniente. Voy a cerrar el portapapeles para que ustedes observen que lo que yo quiero es irme para acá, seleccionar el map sin el igual porque no necesito el igual, control C de copiar, que en este caso lo tengo en el portapapeles, pero si lo quiero habilitar realmente puedo presionar control C dos veces. Y observen que ahí ya lo tengo habilitado, me está mostrando el portapapeles y ya puedo copiar esto en otra fórmula. Más yo inclusive puedo aquí borrar esta parte, me puedo ir para acá donde tengo la fórmula completa, selecciono completo, control C, escape para no dañar la fórmula, aquí la pego, bueno ya la tenía copiada en esta celda desde la parte anterior y aquí lo que voy a hacer es seleccionar la parte del subtotales, hago clic en número y simplemente hago clic aquí en map, o sea que él me va a reemplazar la parte del subtotales por el map que tengo acá. Brutal. Y ya teniendo esto así, presiono enter y obtengo el mismo resultado, el cual iré a copiar en la parte inferior. Enter y ya está funcionando
tanto como con subtotales, que es la solución no 365, pero acá sí tenemos solución 365 2021 con la función map y con la función lambda. Brutal, brutal. Cerramos acá y vamos a redondear con cereza del pastel incluida. ¿Qué queremos? Queremos generar esta misma solución, pero iterando a través de todas las filas del rango original, para que yo no tenga necesidad de copiar la fórmula hacia abajo, sino que con una sola fórmula que se desborde hacia abajo, obtener el resultado completo. En esta última parte veremos, como comentamos en la sección anterior, realizar una fórmula que permita desbordarse para que a partir de ahí no tengamos que copiar la fórmula hacia abajo, sino que ella solita calcule todos los valores que corresponden a todos los juegos del nivel analizado. En ese orden de ideas vamos a basarnos en esta construcción que tenemos acá. La voy a copiar, control C, escape para no dañar la fórmula, control V en esta celda. Voy de una vez a pegar el formato, control C, me voy a la parte derecha, control al VM barra espaciadora enter y haré lo siguiente. En primera instancia, este rango que tenemos aquí está siempre referenciándose a la primera celda en cuestión. Yo lo que quiero es hacer un iterador, pero no celda a celda, sino fila a fila, para poder lograr que automáticamente obtenga el resultado correspondiente de toda la matriz iterando. Para ello utilizo la función byRow, donde si leemos directamente la ayuda que nos ofrece Excel, aplica una función lambda a cada fila, no celda a celda, sino fila a fila, y devuelve una matriz de los resultados, lo cual es perfecto para lo que necesitamos calcular. Abrimos paréntesis, nos pide un array o una matriz, seleccionamos este rango para que lo interprete como matriz, punto y coma, colocamos la función lambda que va a referir el parámetro que nosotros trabajemos en la parte izquierda, el cual la llamaremos f de fila. Este parámetro f recibirá fila a fila de la matriz que tenemos acá. Es decir, que el primer elemento de la función byRow vendría siendo el rango desde G62 hasta I82. Perdón, desde G62 hasta I62. El segundo valor de la fila va a ser desde G63 hasta I63 y así sucesivamente. Entonces, para poder verificar la iteración de cada una de las filas, esta F la voy a cambiar teniendo en cuenta de que el map recibe la fila. Por lo tanto, voy a colocar esta F para que se reciba la fila completa. Ahora bien, teniendo en cuenta la fila completa aquí, también necesitamos cambiar esta celda que se corresponde a la primera celda del rango en cuestión que va a sumarse y debe estar fija con respecto al tema. Si yo pienso que puedo ingresar directamente el parámetro f dentro de este map, estamos equivocados. Lo que necesitamos es construir este G62 de forma tal que itere con la letra X que tenemos acá, porque es el parámetro que recibe directamente el lambda para poder trabajar. Lo que quiere decir entonces que ese G62 lo debo de calcular basado en la X y no en la F. Para hacer esto entonces haremos lo siguiente. En vez del G62, que es la primera celda de cada una de las filas, lo calcularé con base en un índice, donde el índice tendrá como referencia el primer elemento de cada una de las matrices originales, punto y coma, colocaré como número de fila la función fila, donde directamente colocaré la función fila de la letra X, que puede ser cualquiera de estos tres elementos cuando estamos hablando de la primera fila, y luego le restaré la fila del valor anterior, que sería G61. Cierro paréntesis del índice. Esto funcionará muy bien
puesto lo que hará directamente es, la letra X inicialmente correspondería a la celda que se encuentra en la primera posición, es decir, que sería la celda G62. La fila de la celda G62 menos la fila de la celda G61 te dará como resultado 1. Lo que quiere decir que traerá el primer valor del rango G62, G181 para la primera iteración del map. Como el map itera celda a celda directamente en cada una de las filas, es genial porque a partir de ahí siempre será la misma fila dentro del mismo rango hasta que la iteración del by row cambie a la siguiente fila. En ese orden de ideas, si yo en este momento cierro el paréntesis del lambda y cierro el paréntesis del by row y presiono enter, obtendré los resultados correctos. Esto es brutal. Y para dar un poco más de claridad a esta parte, haré esta función suma índice en esta zona para que ustedes puedan entenderlo. Voy a copiarla, permítame, vamos a copiar aquí todo el parámetro exactamente, control C, escape para no dañar la fórmula. La voy a pegar acá, le voy a colocar el signo igual y voy a colocar en este caso la fila G62. Como estos valores los estamos escribiendo directamente dentro del lambda, los tengo que fijar, puesto que aquí no tengo una función iteradora. Lo mismo este rango, hay que fijarlo con F4 dos veces. Este G2 es el iterador, así que básicamente la idea es que se entienda de que esa celda va a ir cambiando a medida que yo voy copiando hacia la parte inferior. Y esta X también se refiere al iterador, por lo tanto voy a copiar aquí la celda G2 que correspondería directamente a la celda que va a ir cambiando. Bueno, realmente no es G2, ¿no? Realmente es G62, perdón, acá, 62, 62. Es el valor que va a ir cambiando, ¿no? Entonces, G62 menos G61 da 1. Si yo lo hago de esta forma, siempre me referiré a la celda 32. Y cuando yo copie la fórmula hacia abajo, me dirijo al 77, me dirijo al 38, me dirijo al 2. Es decir, que dentro de la iteración funcionaría perfecto para poder referenciar este primer valor independientemente en donde me encuentre. Si me encuentro en la primera fila, será el primer valor de la primera fila. Si me encuentro en la segunda fila, será el primer valor de la segunda fila. Y así sucesivamente. Así que hemos demostrado de que esta combinación es perfecta para lo que necesitamos en cuanto a la iteración del by row. Espero hayan comprendido las diferentes técnicas. Esta solución realmente la saca del estadio, es brutal. Y van a poder determinar cómo pueden hacer una misma solución con ayuda de funciones iteradoras, tanto celda a celda como lo es map, tanto by row que lo hace fila a fila. En el posterior video continuaremos con los siguientes niveles. Espero le estén sacando el jugo y la productividad necesaria a cada uno de los desarrollos. Dale like, suscríbete y comparte con todas las personas que puedas ver que este material pueda ser de utilidad. Muchísimas bendiciones para todos y gracias por estar con nosotros.